John Fitzgerald Kennedy fue el presidente de Estados Unidos más carismático del siglo XX. Su juventud y su brillantez intelectual auguraban una nueva era en la política americana. Pero era también un imprudente aventurero sexual. Dijo, Bobby, si no consigo un culo nuevo cada día, me cojo una migraña. Al menos 5 de las conquistas de Kennedy entrañaron peligro para la seguridad nacional. Pero el presidente ignoró los avisos. Está durmiendo con una mujer que ha llegado hasta él a través del crimen organizado, la mafia. Documentos recientemente desclasificados y testimonios de testigos demuestran que la prensa estaba preparada para sacar a la luz aquellas amistades peligrosas. Habría sido el final de cualquier esperanza de que pudiera ser reelegido, e incluso su procesamiento. El 22 de noviembre de 1963, JFK fue asesinado en Dallas. El mundo lloró la muerte de un gran hombre abatido antes de que pudiese cumplir su promesa. ¿Pero salvó la bala del asesino su reputación? Ciudad de Nueva York, 19 de mayo de 1962. 15.000 personas contemplaron a Marilyn Monroe actuar para John Kennedy en su 45º cumpleaños. Era el hombre más poderoso del mundo. Pero Monroe podía haberlo destruido. Salir con el mayor icono sexual cinematográfico de la época era un disparate. Algunas personas cercanas al presidente sabían que la inestable Marilyn podía revelar su aventura secreta con el presidente casado. Era una persona muy frágil, que tomaba muchos medicamentos y, según algunos, mentalmente enferma. Pero Marilyn era solo una de la serie de imprudentes aventuras sexuales que Kennedy mantuvo durante su deslumbrante presidencia. Se trataba sin duda de un hombre que era adicto al sexo. Y estaba convencido de que podía salir indemne de ello. Su íntimo amigo, el senador George Smathers, me dijo una vez, mira, en lo que concierne al sexo, John F. Kennedy pensaba que podía caminar sobre el agua. Pensaba que era intocable, invulnerable. La adicción de JFK al sexo comenzó mucho antes de que llegara a la Casa Blanca. Creció en un mundo elitista, en el seno de una poderosa familia de Boston, cuyos hábitos sexuales habrían escandalizado a la conservadora clase media americana. Los Kennedy eran una familia de origen aristocrático, en la que los varones tenían amantes, y era aceptado, y todo el mundo lo sabía, incluidas las esposas, formaba parte de su mundo. Era un aristócrata que probaba todas las golosinas de la caja. Si tenía faldas, lo probaba. Su autoritario padre, Joe, era banquero y uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Pero a menudo engañaba a su mujer, Rose. Un verano, la señora Kennedy invitó al futuro vicepresidente Lyndon Johnson a su casa de vacaciones en Florida. Bobby Baker, a la sazón asesor principal de Johnson, estaba presente aquel día. Mientras estábamos comiendo en el jardín, el viejo Joe Kennedy entró con una caddy de golf de 18 años a la que había recogido en el sur de Francia. Pasó por delante de todos nosotros sin abrir la boca, sin decir una sola palabra, y aún recuerdo los gritos y los gemidos en la cama del segundo piso con el viejo Joe Kennedy. Así que el presidente Kennedy había heredado los genes de su padre. Joe Kennedy era un patriarca que quería que sus hijos fueran como él. Pero JFK no compartía la robusta salud de su padre. Padecía una deficiencia genética conocida como enfermedad de Addison, un trastorno que afecta a los riñones y provoca fatiga crónica. El tratamiento con testosterona y cortisona tenía un interesante efecto secundario. La gente que se trataba con un nuevo medicamento para la enfermedad de Addison, tanto si eran mujeres como hombres, se volvían excepcionalmente ávidos y activos. Su líbido aumentaba enormemente.
Pero a pesar del tratamiento solía estar a menudo gravemente enfermo. En 4 ocasiones le fue administrada la extrema unción. Empezó a verse a sí mismo como alguien al borde de la muerte permanentemente. Y vivía como si estuviese al borde de la muerte siempre, o lo que es lo mismo, temerariamente. Y su actitud hacia las mujeres siempre era extremadamente imprudente. Esa imprudencia le llevó a acostarse con una posible enemiga durante la Segunda Guerra Mundial. En 1941, JFK se alistó en la Marina y sirvió con valentía y distinción. Pronto empezó a trabajar en la inteligencia naval, en Washington. Allí inició una aventura con una periodista danesa casada, Inga Arvad. Para JFK era Inga Vinga. Para el FBI era sospechosa de ser espía nazi. Inga Arvad conocía a Hermann Göring muy bien. Asistió a su boda, conocía a Adolf Hitler. Por tanto, cuando vino a Estados Unidos como periodista, era sospechosa y fue investigada por el FBI. Kennedy le habló a Arvad sobre sus cometidos. Entonces se descubrió su relación. Sus superiores querían expulsarlo de la Marina, pero en lugar de ello le enviaron a Carolina del Sur y Arvad le siguió. El FBI había puesto micrófonos a Inga Arvad. Vivieron un tórrido romance. Una vez estuvieron 3 días en un hotel sin apenas salir de la habitación. Su padre pensó que manteniendo relaciones sexuales con una posible espía había ido demasiado lejos. Joe Kennedy movió la cabeza y dijo con tristeza, debería haberle castrado de jovencito. Kennedy entró en la política a los 29 años, inmediatamente después de la guerra. Sabía que el director del FBI, John Edgar Hoover, tenía las cintas grabadas de su aventura con Inga Arvad. Fue el principio de una relación tensa de por vida entre Hoover y Kennedy. En 1953, un año después de convertirse en senador, JFK se casó con la preciosa Jacqueline Bouvier. Fue la boda social del año. Con una esposa preciosa y una ascendente estrella política, el futuro parece brillante para el joven senador. Jackie compartía un origen aristocrático similar. Su padre era un conocido mujeriego, de modo que ella había aprendido que las aventuras debían ser toleradas. Pero la clase media americana era menos indulgente con el adulterio. En 1958, el senador Kennedy puso en peligro su carrera política cuando fue fotografiado saliendo del apartamento de una amante. Florence Kater, una devota católica, había descubierto que John mantenía una relación con una de sus inquilinas y quiso destaparlo públicamente. Escribió a 35 periodistas, pero ninguno publicó la historia. En aquella época, el sector de la prensa estaba compuesto en un 99% por hombres, y de alguna manera envidiaban a Kennedy y no quisieron arruinarle su juego. Existía el concepto de vida pública y vida privada. La vida pública era una cosa y la vida privada no era asunto de nadie. Kennedy se consideraba intocable. Pero pronto, la ascendente estrella política iba a jugar un juego mucho más peligroso, acostándose con una mujer que le había proporcionado la mafia. John F. Kennedy se había expuesto a un terrible compromiso. En 1960, John Kennedy, ya un exitoso senador, estaba haciendo campaña activamente para la presidencia. Su millonario padre, Joe, utilizó todas sus conexiones para ayudarlo. Incluso buscó el apoyo de sus viejos contactos en la mafia. Hizo su fortuna, al menos inicialmente, como contrabandista, y por tanto tenía conexiones. Así que conocía a la mafia, y posiblemente de una manera única en Estados Unidos. Sabía quién tenía que ver y con quién tenía que hablar si quería recaudar dinero, y lo hizo. Así que el dinero de la mafia llegó a la campaña a través de su padre. Joe viajó a Chicago para conseguir un trato con los principales jefes de la mafia que tenían una gran influencia en los sindicatos laborales de los Estados Unidos.
He conocido a los testigos que había cuando sucedió, y la idea era, si ayudáis a que mi hijo sea elegido, os daremos carta blanca en Las Vegas. Y aquello les interesó a todos. Así que la mafia de Chicago no solo consiguió el voto en Chicago, sino en todos los sindicatos laborales de un país que controlaban de costa a costa. Fue trascendental en las elecciones. La mafia vio los beneficios que reportaría tener un amigo en la Casa Blanca. Y ahora intentaba sellar la amistad con un beso. Su oportunidad surgió cuando JFK interrumpió la campaña para visitar Las Vegas en febrero de 1960. Quería pasar un rato con Frank Sinatra y sus colegas del mundo del espectáculo, conocidos como el Rat Pack, la pandilla de ratas. Todos los miembros del Rat Pack, Sinatra, Sammy Davis y Dean Martin, lo llamaban Jack. Tras una noche de fiesta, se desintoxicaban en la sauna del Hotel Sands. Tenían monogramas en sus albornoces para la sauna. En el de JFK ponía Chiqui Baby, pichoncito. Ese era su apodo en el Rat Pack. Hasta ese punto llegaba la confianza. Count Guido Deiro era uno de los crupieres del Casino Sands. Era testigo del libertinaje que reinaba en la sauna. Se sentaban a jugar a las cartas y mientras tanto, debajo de la mesa, las mujeres circulaban haciendo lo que quiera que hubieran apostado sexualmente, como en el Palacio de Calígula. Cuando JFK llegó a la ciudad, la fiesta comenzó con el Rat Pack actuando en el escenario. Una nueva información descubierta por el escritor Anthony Summers sugiere que Kennedy estaba a punto de caer en una posible trampa a través de una mujer. La garganta profunda de la historia era el inquebrantable miembro del Rat Pack, Sammy Davis Jr. Ellos sabían que Kennedy querría una chica mientras estaba en la ciudad, así que estuvieron buscando hasta seleccionar a la elegida. Y la persona que lo organizó fue el jefe de la mafia, Sam Giancana. Giancana era el jefe de la mafia de Chicago, antiguamente comandada por Al Capone. Joe Kennedy le había pedido que apoyase a su hijo en la campaña electoral. Lo vi. Yo sabía quién era e hice todo lo posible por mantenerme alejado de él. Mientras el grupo de Kennedy disfrutaba del espectáculo, una mujer se aproximó a su mesa. Era Judith Campbell, una joven divorciada de Los Ángeles. La mafia la conocía bien. Había mantenido una estrecha relación con el lugarteniente de Giancana, Johnny Rosselli. Sabíamos que estaba bien conectada, era novia de Rosselli. Judith conocía a Johnny Rosselli muy bien, de Hollywood. Compartieron un apartamento durante un tiempo. El agente del mundo del espectáculo Milt Evans estaba con Kennedy aquella noche y contaría al escritor Anthony Summers por qué Campbell había aparecido. Peter Lawford, el cuñado del presidente, contó más tarde a Evans que le habían pagado $200 por prestar sus servicios aquella noche. Creo a Evans. Creo que fue un intercambio comercial, el primero de muchos. La considerábamos una prostituta de alto caché. Su habilidad para explotar las debilidades humanas dio a la mafia la oportunidad de tender una trampa al futuro presidente de los Estados Unidos. Y lo que se infiere de todo aquello es que incluso cuando era candidato a la presidencia, la mafia encontró la forma de clavar sus zarpas en ese importante político que podría estar en el camino hacia la Casa Blanca. Habían contribuido a su campaña electoral y habían pagado sus placeres personales. Pero JFK parecía ajeno a los riesgos. En su mente, el sexo y la política estaban completamente separados. Se estaba acostando con una mujer que había llegado a él a través del crimen organizado, de la mano de la mafia. Yo creo que eso puede ser motivo de escándalo público. Pero lo que sí significa, desde la perspectiva de la mafia, no de la de Kennedy, es cruzar la línea. John Kennedy fue investido como el 35º presidente de Estados Unidos el viernes 20 de enero de 1961. Prometió librar una guerra contra la pobreza, la injusticia y la discriminación. Yo, John Fitzgerald Kennedy, juro solemnemente
Habló de una nueva frontera de esperanza para todos los estadounidenses. No obstante, fue elegido por un estrecho margen y no tenía una mayoría confiable en el Congreso. Su visión política quedaría frustrada. Mientras tanto, el director del FBI, John Edgar Hoover, había ordenado una revisión del informe sobre la vida sexual de Kennedy. Siempre había sido un ávido coleccionista de los detalles íntimos de la vida de los políticos. Hoover, el ultraconservador, se puso furioso cuando John nombró a su ambicioso hermano menor, Bobby, fiscal general, el jefe de Hoover. Hoover era un viejo cruel, vengativo y paranoico. Todo alimentaba su ira contra el mundo. El hecho de que los Kennedy se convirtieran en presidente John y en fiscal general Robert le hizo hervir literalmente por dentro. Hoover necesitaba la aprobación presidencial para mantener su puesto de trabajo, pero era un superviviente político que había sobrevivido a 6 presidentes. No tenía ninguna intención de permitir que Kennedy le desbancase. Recopilaba información de todo el mundo. Y así fue como mantuvo su puesto durante 5 décadas. Tenía habitaciones llenas de archivadores con informes de personas. Que se supiera que tenía aquello era lo que necesitaba, que la gente supiera que lo tenía. La administración Kennedy había prometido una nueva era moral. En el Departamento de Justicia, Bobby Kennedy ya estaba desatando una campaña contra el crimen organizado. Mientras el hermano del presidente luchaba contra el enemigo, el presidente se acostaba con él. Gángsteres como Johnny Rosselli estaban siendo investigados por el entonces fiscal Robert Blakey. Rosselli conocía bien a Judith Campbell y en aquel momento estaba teniendo una aventura en toda regla con el presidente. Lo que hacíamos era un análisis de enlaces. Cogíamos a John Rosselli y veíamos a quién llamaba. Y luego quiénes eran las personas a quienes ellos llamaban. John Rosselli llamó a Judith Campbell, que llamó a Evelyn Lincoln. Evelyn Lincoln era la secretaria del presidente. ¿Qué hacía esa chica de alterne llamando a la Casa Blanca? En los meses siguientes, Campbell llamó a la Casa Blanca 70 veces. Y algunas de las últimas llamadas confirmaron los peores temores del FBI. En aquella época habíamos puesto a Sam Giancana escuchas telefónicas y micrófonos, por sus conexiones y su liderazgo en el crimen organizado. Judith Campbell Exner llamaba de vez en cuando a la Casa Blanca y organizaba una cita con John F. Kennedy. O desde la Casa Blanca llamaban a Chicago preguntando por ella. Así que cuando escuchábamos a la Casa Blanca por teléfono, resultaba muy embarazoso para el FBI. Para el FBI estaba claro que el presidente estaba manteniendo una relación sexual con una amiga íntima de algunos de los gángsteres más poderosos de América. Era dinamita política. Hoover lo utilizó para reforzar su posición y para recordar al presidente su potencial vulnerabilidad. Hoover habló del asunto con Bobby Kennedy, fiscal general. Bobby le preguntó si estaría dispuesto a ir a ver al presidente y describirle los escabrosos detalles de lo que estaba ocurriendo. Y el señor Hoover lo hizo y el presidente no hizo ningún comentario. La visita a la Casa Blanca consistió en un almuerzo, una de las 6 únicas ocasiones en que JFK y Hoover se encontraron durante la presidencia. El asesor de Kennedy, Kenny O'Donnell, reveló más tarde el tono de la reunión. Parece ser que el presidente se mostró arrogante al respecto y terminó el almuerzo tan rápido como pudo. Le dijo a su asesor que se encargaba de acompañar a Hoover de un lado a otro. Deshazte de él. Es un pelmazo integral. Judith Campbell afirmó que Kennedy la había llamado después. Él le advirtió de que su teléfono estaba pinchado y luego le confesó lo furioso que estaba. Lejos de sentirse avergonzado o intimidado porque el director del FBI había descubierto que estaba saliendo con una mujer que estaba en contacto con un importante jefe de la mafia, se puso furioso. Furioso porque alguien se hubiese atrevido a intervenir, a decirle cómo debía llevar su vida privada. Hoover había desafiado al presidente advirtiéndole de que su vida privada se había convertido ahora en un asunto de interés público. Sin embargo, JFK parecía crecerse en el peligro.
y de momento se estaba saliendo con la suya. Solo 2 días después de la advertencia de Hoover sobre Judith Campbell, Kennedy corrió un riesgo incluso mayor. Lejos de sentirse intimidado y dar marcha atrás en los asuntos de mujeres, estaba en California haciendo lo mismo con otra mujer. Y esa otra mujer era la mujer más deseada de Hollywood, Marilyn Monroe. Una cuestión acerca de Marilyn Monroe. Era una mujer preciosa, atractiva, pero era también una niña, psicológicamente hablando. Pero a los ojos de John Edgar Hoover, Monroe era tan peligrosa como Judith Campbell. Documentos recientemente publicados al amparo de la Ley de Libertad de Información han revelado que el FBI pensaba que Marilyn era simpatizante comunista. Fue llevada por la senda de varios liberalismos extremistas. Estaba a favor de los derechos civiles. En los años 50 se casó con el dramaturgo Arthur Miller. Tenía antecedentes de haber estado cerca de los comunistas y posiblemente de haber sido miembro del partido. Sin duda, era izquierdista. En 1962, incluso coquetear con el comunismo estaba visto como una peligrosa herejía política. El propio presidente era un opositor a ultranza de la ideología comunista. La hostilidad entre Estados Unidos y la Rusia soviética había alcanzado nuevas cotas. La generación actual no comprende lo que significaba vivir a diario bajo la amenaza de la aniquilación nuclear. Tal vez mañana vamos a explotar, así que tenemos que estudiar todo al mínimo detalle para ver si esto puede llevarnos a la Tercera Guerra Mundial. Era la tensión que se vivía. Cualquier persona que se relacionaba con comunistas caía bajo sospecha. Los documentos del FBI desclasificados este año muestran las preocupaciones que suscitó un viaje que Marilyn hizo a México en febrero de 1962. Las iniciales SMC, que aparecen bajo su nombre, significan Asunto de Seguridad, comunista. Mientras estuvo allí, pasó tiempo con ciertas personas que eran comunistas americanos. Y uno de ellos era Frederick Vanderbilt Field, un viejo marxista que había abandonado Estados Unidos y mantenía estrechos vínculos con otros comunistas en México. Phil me dijo que de las muchas cosas de las que hablaron, una era su relación y las conversaciones que había tenido con el hermano del presidente, Bobby Kennedy. Así que tenemos a una actriz que parloteaba demasiado, que hablaba con comunistas totalmente reconocidos, sobre el hermano del presidente y sobre lo que estaba aprendiendo, o creía que estaba aprendiendo, de la política estadounidense. Al FBI le preocupaba que Marilyn pudiera filtrar información altamente secreta recogida de los Kennedy. En julio de 1962, un informador del FBI señaló que había discutido sobre las pruebas con armas atómicas con el presidente. Para el FBI se trataba de un posible fallo de seguridad. Uno de los mayores logros políticos de Kennedy fue su hábil manejo de la tensión entre la Rusia soviética y los Estados Unidos. La tensión alcanzaría su apogeo con la crisis de los misiles cubanos, cuando los rusos introdujeron clandestinamente misiles nucleares en el patio trasero de Estados Unidos. JFK demostró su liderazgo, pero sus imprudentes charlas con Marilyn podían poner en peligro a los Estados Unidos. Incluso sus puntos de vista o sus pensamientos, sus opiniones acerca de cómo debía ser la política en lo relacionado a las pruebas atómicas, habrían tenido un enorme interés para cualquier gobierno comunista. Y Hoover, cuando conoció aquella información en el FBI, debió pensar con razón que se trataba de un asunto serio, y sería una nueva carta a jugar en su guerra de poder con los hermanos Kennedy. En el verano de 1962, la vida de Marilyn Monroe empezaba a desentrañarse. Estaba sufriendo los efectos de demasiados medicamentos. Aún se sigue especulando sobre la naturaleza de su relación con el presidente. Para Kennedy era solo una mujer más, pero para ella, desde su desquiciada visión del mundo y su amor por aquel icono, John F. Kennedy, yo creo que ella se veía a sí misma como la próxima primera dama, o su siguiente mujer, o lo que fuera. Ella era un mero objeto sexual para John Kennedy, nada más. Su jadeante actuación en la celebración del cumpleaños de JFK reveló a una mujer que caminaba sobre una cuerda floja con mucha exposición pública.
Está bastante claro que en aquella época, incluso el gran imprudente John F. Kennedy se estaba alejando de Marilyn. Algunos han dicho que aquella noche fue su última cita con ella. El cuerpo de Marilyn fue encontrado el 5 de agosto de 1962 en su casa de Los Ángeles. ¿Fue ella una víctima de la incesante búsqueda de aventura sexual de JFK? La pregunta es, ¿mataron los Kennedy a Marilyn Monroe? Mi respuesta es sí, pero indirectamente. Si tomó demasiadas pastillas porque se sentía descorazonada por su relación con el presidente, sí, él contribuyó a su muerte irresponsablemente. Los datos telefónicos de Marilyn del mes de julio muestran que realizó varias llamadas al Departamento de Justicia de Bobby Kennedy. Y también había un vínculo con el presidente. Consideremos lo siguiente. Entre la ropa de cama encontraron un trozo de papel con un número escrito. Ese número resultó ser un número de la Casa Blanca de Kennedy. Sea lo que fuere lo que sucedió, el caso es que los hermanos Kennedy estuvieron cerca de quedar expuestos ante la opinión pública. Existen pruebas bastante evidentes de que las verdaderas circunstancias que rodearon la muerte de Marilyn Monroe se encubrieron. Debían tener miedo de que un gran escándalo salpicara la figura del presidente. Un escándalo que, sin duda, hubiese destruido su carrera política. Una vez más, la peligrosa atracción por el sexo de Kennedy estuvo a punto de destruirle. El último año en la vida del presidente estuvo marcado por la amenaza de nuevos escándalos sexuales, con la prensa indagando cada vez más en sus amistades peligrosas. En 1963, John Fitzgerald Kennedy demostró su temple como estadista al evitar la amenaza de una guerra nuclear durante la crisis de los misiles en Cuba, que conduciría a la firma del Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares con los rusos. Su popularidad iba en aumento, y JFK parecía lanzado hacia la consecución de un segundo mandato. Sin embargo, ese verano se desató un monumental escándalo sexual y de espionaje en Gran Bretaña que estuvo a punto de acabar con su carrera política. En junio, John Profumo, ministro británico de la guerra, se vio obligado a dimitir tras reconocer su relación con la corista Christine Keeler. Keeler formaba parte de un grupo de chicas de alterna que se movían en la esfera de un osteópata de la alta sociedad llamado Stephen Ward. Pero no se trataba simplemente de un ministro Tory al que habían pillado con los pantalones bajados. Keeler se había estado acostando también con Yevgeny Ivanov, agregado naval soviético y espía. El romance de Profumo con Keeler se consideró un riesgo para la seguridad nacional. Al principio, JFK se sintió simplemente intrigado. Empezó a mostrar cierto interés por lo que estaba ocurriendo, creo que en parte por puro voyeurismo. Pedía que le enviaran informes y artículos de periódicos sobre el tema. Pero con cierta rapidez la situación varió y en torno al 8 de junio de 1963 se produjo un cambio radical. Kennedy comenzó a celebrar reuniones con políticos veteranos de su cuerda y lo que parecía un escándalo sexual menor en Londres adquirió de repente una enorme relevancia. Larry Newman, agente de los servicios secretos, estaba realizando labores de protección al presidente el día 8 de junio en Los Ángeles. Ese día fue consciente de que Kennedy no quería, bajo ningún concepto, que le asociasen con el asunto Profumo. Mientras volábamos hacia Los Ángeles, fuimos testigos de cómo el presidente se quedó lívido cuando vio la portada de un diario local que mostraba una fotografía nuestra tirando a una piscina al secretario de prensa de la Casa Blanca. Había un artículo justo debajo de la fotografía sobre el escándalo Profumo y el titular del periódico decía: "La gran juerga de JFK". En Washington crecía también la preocupación por el caso Profumo. Aparecieron informes sobre una posible implicación de los norteamericanos en el escándalo británico. Una de las chicas de compañía del círculo de Stephen Ward iba diciendo que el presidente Kennedy estaba implicado. Se llamaba
Mariela Novotny. Novotny era la especialista en sadomasoquismo del grupo de Stephen Ward, pero además afirmaba tener una estrecha relación con el presidente comunista de Checoslovaquia. Mariela había residido algún tiempo en Checoslovaquia. Así que en cuanto su nombre salió a la luz en el escándalo Profumo y en Estados Unidos, los servicios secretos comenzaron a temer que dichas conexiones provocasen otro escándalo de seguridad nacional, ya que posiblemente colaboraba con los soviéticos. En verano de 1963, Novotny hizo unas sorprendentes declaraciones. Sostenía que, mientras trabajaba en Nueva York, había mantenido relaciones sexuales con JFK en varias ocasiones, en fechas cercanas a su toma de posesión. En su diario recordaba con detalle uno de estos encuentros. Conocí a JFK en una gran fiesta celebrada en la casa Hampshire. Se referían a él simplemente como el senador. Nos llevaron a una habitación vacía. Habló brevemente de Inglaterra, luego cerró la puerta con llave y comenzó a desvestirse mientras seguía charlando. Fue rápido. Después de alcanzar el clímax, se calmó y se vistió con frialdad. Dijo que volveríamos a vernos. Un documento del FBI señala que formaba parte de un círculo de chicas de compañía supuestamente próximo a JFK. Pocas semanas después de sus encuentros con Kennedy, Novotny fue arrestada por prostitución en una redada del FBI. Después abandonó Estados Unidos. Cuando llegó a Inglaterra, habló con un periodista sobre dichos encuentros. Una semana después de su llegada ya había hablado con Peter Earl, del diario News of the World, y le había contado sus encuentros con Kennedy. Él la creyó y le dijo que era una historia muy candente en aquel momento, pero que era imposible hacer uso de ella, que ningún periódico británico la publicaría. La prensa británica no se atrevía a sacar a la luz la historia, pero un diario estadounidense sí estaba dispuesto a publicarla. El New York Journal American comenzó a hacerse eco de todos aquellos rumores y cotilleos, y empezaron a investigar el asunto. No se trataba simplemente de destapar una historia sexual. Los Kennedy estaban planificando su campaña para la reelección y tenían enemigos poderosos en los medios. El New York Journal American era un periódico de Hearst, conservador y anti-Kennedy. La gente que trabajaba allí, como el editor Guy Richards, que pertenecía al ala ultraconservadora, odiaba todo lo que tuviese que ver con los Kennedy. Había publicado algunas informaciones filtradas por Hoover. Dos reporteros del Journal American contactaron con Novotny y ella le pidió ayuda a Peter Earl del News of the World. Los reporteros del American Journal grabaron a Earl mientras repasaba la historia de Novotny y ella escuchaba al otro lado de la línea. Para Kennedy esto representaba un grave peligro. Entonces, el 29 de junio, estando Kennedy fuera del país, el New York Journal American se atrevió a publicar su historia. No nombraban al presidente, pero hacían una sutil referencia en clave, relacionando a un alto funcionario de Estados Unidos con una de las chicas del caso Profumo. Para la opinión pública carecía de significado, pero en Washington se sabía que era una referencia al presidente. Era lo más cerca que había estado nadie de exponer a la luz pública sus relaciones escandalosas con mujeres que representaban una amenaza para la seguridad nacional. El artículo contenía también otra bomba política en potencia, una referencia a una chica llamada Susie Chang. Nacida en la China comunista, había trabajado en el mismo club londinense que Mariela Novotny. Chang admitía haber conocido a JFK en Londres a finales de la década de 1950. Aunque los archivos del FBI aún no han sido desclasificados, algunos documentos la describen como una chica de compañía y proveedora de contactos, detenida durante la misma redada antivicio en Nueva York que Novotny. Por definición, verse relacionado con Susie Chan, una mujer que había nacido en la China comunista
y con Mariela Novotny representaba un enorme riesgo en el punto más álgido de la Guerra Fría, simplemente por ser quienes eran. En el caso de Novotny, por un hecho aún más específico. Según ella, después de su estancia en Nueva York, tras acostarse con John Kennedy, regresó a su país y Stephen Ward, el hombre clave en el caso Profumo, le había presentado a Ivanov, el agregado naval ruso. Mariela Novotny admitiría más tarde que se había acostado también con el agregado naval Ivanov y que había prestado igualmente otros servicios a los rusos. Parece ser que les ofreció información. Ivanov dijo que había transmitido su oferta al KGB y después oyó que el KGB estaba trabajando con Novotny. La prensa estadounidense estaba destapando una historia que podía destruir a Kennedy. El hombre familiar por excelencia, el presidente que había prometido luchar contra la corrupción y promover los derechos civiles, se había estado acostando supuestamente con una prostituta que compartía también su lecho con los comunistas. Ese fin de semana el pánico se adueñó de Washington. Montones de telegramas, según el archivo del FBI, cruzaron el Atlántico para comunicar la situación a John Kennedy en Londres. Bob Kennedy convocó inmediatamente a una reunión urgente a los periodistas que habían escrito el artículo. Sabemos lo que ocurrió en aquella reunión porque un enlace de Hoover en el FBI estuvo presente y redactó un informe detallado. Bobby les interrogó sobre la procedencia de su historia. Se negaron a revelar sus fuentes. Le dejaron escuchar la grabación de la conversación entre el periodista de News of the World y Mariela Novotny. Bobby les preguntó quién era el alto funcionario de Estados Unidos mencionado en el artículo, y ellos dijeron abiertamente que era una referencia al presidente. Aquel instante debió ser para Bobby Kennedy el momento que tanto había temido, y que confiaba en que tardase muchos años en llegar. Pero ahí estaba, a punto de estallar con grandes titulares en la prensa. Bobby amenazó entonces a los dueños del periódico con utilizar la mano dura. Les dijo que haría uso de la poderosa ley antimonopolio contra Hearst Corporation. Eso evitó que saliesen a la luz más detalles de la historia. Una vez más, los Kennedy se salieron con la suya. Pero había la sensación de que el engranaje del reloj seguía en marcha en ese momento, y ese reloj no dejaría de funcionar durante los meses que le quedaban de presidencia a John Kennedy. Aunque Bob Kennedy había conseguido momentáneamente silenciar a la prensa, al final de la reunión, los periodistas insinuaron que tenían otra bomba informativa entre manos. De forma bastante intrigante, dejaron en el aire una velada amenaza, sugiriendo que tenían una historia aún más importante. El 2 de julio, justo al día siguiente, John Edgar Hoover informó a Bob Kennedy de que estaba llevando a cabo una nueva investigación sobre seguridad nacional vinculada a otra aventura del presidente. Ellen Rometz demostraría ser la mujer más peligrosa de todas. Era una mujer de 27 años, casada con un sargento de la misión militar germano-occidental en Washington. Ellen Rometz era tan hermosa como Elizabeth Taylor. Llegó a Estados Unidos en enero de 1961 y rápidamente, de esposa de soldado, pasó a chica de alterne, a vestir bisones y a conducir coches deportivos. Pero en 1963, un informador dijo al FBI que estaba relacionada al más alto nivel con el Partido Comunista de la Alemania Oriental. Ellen Rometz había nacido en Alemania Oriental. Y al parecer lo que más preocupaba al FBI es que existía un antiguo informe en el que se señalaba que siendo muy joven había sido una especie de ayudante en el aparato del líder de la Alemania del Este, Walter Ulbricht. Rometz se convirtió en asidua del club Quorum de Bobby Baker, un local exclusivo para políticos influyentes. Baker conocía sus gustos personales merced a su trabajo como secretario del Partido Demócrata en el Senado. La mayoría de los políticos son unos salidos. Piensan con su miembro, no hacían más que hablar de sus proezas sexuales. Ellen Rometz entretenía a la clientela, según Bobby Baker.
Era una auténtica chica de alterne. Un amigo mío de Texas estaba tan entusiasmado con su relación con Ellen Romech que le dio $5.000 por una sola cita. Romech llamó pronto la atención de un personaje muy significativo. El mejor amigo y hombre de confianza del presidente Kennedy, Bill Thompson, estando un día en el club, se acercó a mí y me preguntó: ¿de dónde demonios has sacado esa preciosidad? Yo le contesté: es alemana y es una chica de alterne muy inteligente. Entonces Bill Thompson me preguntó si podía llevarla a cenar con el presidente. De modo que lo organicé todo para que Ellen Romech fuera al apartamento de Bill Thompson, y él la llevó a la Casa Blanca en numerosas ocasiones. El presidente admiraba a Romech, según afirma Baker, por un talento muy especial. Me llamó después de su primer encuentro con Ellen y me dijo que había sido el mejor sexo oral que había tenido en su vida. La intimidad del presidente con una mujer que tenía una aparente conexión comunista representaba una grave amenaza para la seguridad nacional. Era generalizada la creencia de que se trataba de una espía, y esa percepción era suficiente de por sí para crear el escándalo. Ahora, el único detalle que faltaba era que el escándalo privado se convirtiese en público. Hubiese supuesto seguro el fin de cualquier esperanza de reelección para el presidente Kennedy, y posiblemente incluso su procesamiento. Bob Kennedy, en su lucha por proteger la reputación de su hermano, sabía que tenía que actuar rápido. Es evidente que Bob Kennedy comprendió inmediatamente que aquello representaba una amenaza real para su hermano. Cuando la situación captó la atención de Robert Kennedy, literalmente la deportó, para obligarla a salir del país. El 21 de agosto de 1963, siguiendo órdenes de Bob Kennedy, las autoridades estadounidenses retiraron el visado a Ellen Romech y la deportaron a Alemania. Parecía que Bobby había logrado una vez más detener el peligro que representaba Ellen Romech y sus conexiones con la Alemania Oriental. Kennedy había evitado la crisis. Pero ese mes se enfrentó a una tragedia personal el día que Jackie dio a luz a su hijo, Patrick. El bebé nació gravemente enfermo. Cuando Kennedy fue a ver a su doliente hijo, le acompañaba el agente de los servicios secretos, Larry Newman. La sala infantil estaba en penumbra y su hijo se encontraba al final del pasillo, en la unidad de cuidados intensivos. Mientras recorríamos el pasillo, pasamos por delante de una habitación en la que había dos niñas pequeñas hospitalizadas. Cuando preguntó qué les pasaba, el médico le dijo que sufrían graves quemaduras por todo el cuerpo. Una de las niñas podía perder las manos y la otra se había quemado con el babero. Tenían 3 o 4 años. Eran unas niñas guapas y encantadoras. Kennedy vaciló un instante, pidió un bolígrafo y le escribió una nota a cada una de ellas. No se tomó ninguna foto como suele hacerse hoy en día. Nadie dijo nada al respecto. Luego se dirigió caminando hacia el final del pasillo a ver a su hijo. Fue el gesto más humilde que he visto hacer jamás a ninguna de las personas que he protegido. Fue sencillamente el acto de un príncipe. Patrick, el bebé de los Kennedy, falleció poco después. La tragedia familiar conmovió a la opinión pública. Con su popularidad en un nivel alto, Kennedy planeaba presentarse a un segundo mandato en el cargo. 3 meses después, viajaría a Dallas para aumentar aún más su índice de popularidad. Sin embargo, en septiembre de 1963, estalló un escándalo político. Implicaba a Bobby Baker, un veterano secretario político en el Senado. También amenazaba con destapar la aventura de JFK con Ellen Romech, la mujer sospechosa de ser una espía comunista. Estaba a punto de producirse un escándalo a su alrededor que podía costarle el cargo por acusaciones de corrupción y tráfico de influencias. Una investigación del Senado reveló el papel de Baker como proveedor de acompañantes a políticos de primera línea.
Aparecí en titulares de periódico de todo el mundo. Comparaban mi caso con el caso Profumo. La investigación sobre Bobby Baker alimentó el interés de la prensa estadounidense en la historia de Ellen Romech. Un diario publicó una referencia en clave sobre sus relaciones sexuales. El Des Moines Register publicó un artículo en el que se decía que Ellen Romech había sido deportada y añadía que había mantenido relaciones sexuales con hombres de la Nueva Frontera. La Nueva Frontera era el programa que Kennedy había prometido como estandarte de su presidencia. En la mente de la gente estaba totalmente claro que se trataba de una referencia a la Casa Blanca. El artículo desató el pánico. Una mujer investigada por el FBI como una seria amenaza para la seguridad nacional estaba relacionada con la presidencia. Tenía todas las trazas de estallar y causar un escándalo de proporciones nunca vistas hasta entonces. El día de la publicación, la Casa Blanca hizo 5 llamadas al FBI solicitando que se paralizase su difusión. El propio presidente estaba personalmente interesado en la paralización de aquella historia. John Edgar Hoover, el director del FBI, respondió que ese no era su cometido. Bob Kennedy tuvo que entrar de nuevo en acción. Telefoneó a Clark Mollenhoff, el periodista que había escrito el artículo. Cuando le presionó para que revelase a quién se refería dentro de la Casa Blanca, Mollenhoff se negó a hacerlo. Es de suponer que hubo amenazas similares a las que se habían vertido aquel mismo verano. El caso es que no aparecieron más artículos. Bobby Kennedy había amordazado a la prensa nuevamente. Sin embargo, no pudo impedir que el comité del Senado siguiera investigando las actividades de las chicas de alterne de Bobby Baker. Bobby sabía que si a Ellen Romech se le garantizaba la inmunidad y testificaba, a su hermano le procesarían o le obligarían a presentar la dimisión. Los Kennedy estaban acorralados y Bob Kennedy lo sabía. Se vio obligado a tomar medidas desesperadas. Pidió a Hoover que detuviese la investigación del Senado. Le dijo que sería perjudicial para el presidente, que le estaría muy agradecido si hablaba con los senadores y les pedía que paralizasen las vistas sobre el caso. Al principio Hoover se negó a hacerlo. Un humillado Bobby Kennedy tuvo literalmente que suplicarle que lo hiciera. Finalmente, y existen documentos que lo prueban, Hoover se reunió en secreto en su propia casa con 2 veteranos senadores. Hoover dijo a los senadores que los archivos del FBI señalaban vínculos muy embarazosos entre muchos políticos de Washington y las chicas de alterne de Bobby Baker, y que una investigación en toda regla del escándalo sexual podía ponerlos a todos en evidencia. Más tarde Hoover llamó a la Casa Blanca y, haciendo nuevamente gala de su poder, dijo, y cito textualmente el documento, «Todo está controlado. Los senadores me han asegurado que no dirán nada. No hablarán, ni dirán una palabra. No puede haber prueba más irrefutable de que se tapó el asunto. Desde ese instante los Kennedy estaban no solamente comprometidos por el escándalo sexual, sino en deuda con John Edgar Hoover». Circulaba el rumor de que Hoover estaba a punto de ser destituido de su cargo. Pero el 29 de octubre, Bob Kennedy le dijo que su puesto estaba definitivamente a salvo. «Parece que los rumores sobre mi destitución», declaró triunfalmente Hoover, eran algo prematuros. El 31 de octubre almorzó con un agradecido presidente. Sería su último encuentro. Sin embargo, el peligro no había pasado todavía. La prensa mundial ofrecía una fortuna por escuchar la historia de Ellen Romech. Parecía que la reputación de John Kennedy dependía del silencio de una mujer. La gente le ofrecía enormes sumas de dinero a cambio de que contara su historia en la televisión o en los periódicos. Por lo visto rechazó las ofertas, según parece, porque los Kennedy le habían pagado lo suficiente para que guardase silencio. Pero no podían estar seguros del todo. Se rumoreaba que el FBI seguía investigando el asunto. Con el escándalo amenazando todavía con explotar, JFK viajó a Texas como parte de su campaña de reelección. El FBI seguía con sus investigaciones.
Al día siguiente, el presidente desfiló por las calles de Dallas. Fue a Dallas porque su popularidad estaba cayendo por debajo del 60%. Ahora un presidente se bandea bastante bien con una popularidad del 40%. El coche del presidente está girando en este momento hacia la calle Elm y en cuestión de pocos minutos llegará al Trade Mart. Hace un rato he estado en la autopista e incluso la autopista estaba llena de espectadores deseando ver al presidente mientras recorría el trayecto hacia el Trade Mart. Parece ser que ha ocurrido durante el paso de la caravana de automóviles. Repito, algo ha ocurrido durante el paso de la caravana de automóviles. Numerosos agentes de policía se dirigen corriendo hacia la colina. Un momento, por favor. Algo ha ocurrido en la caravana de automóviles. El presidente Kennedy ha sido asesinado. Ya es oficial. El presidente ha muerto. Algunas mujeres conmocionadas se han desmayado. Al día siguiente de la tragedia, el mito de Camelot tomó forma. El reinado de 1000 días de un rey Arturo contemporáneo. La imagen de un idealizado presidente Kennedy, forjada cuando se ofreció a guiar a los Estados Unidos hacia una edad dorada, sería ya intocable. Será recordado por su juventud, su vitalidad, sus aspiraciones por hacer lo correcto, por un gobierno que fue positivo y no negativo, que fue capaz de cambiar la vida de las personas. John Kennedy había sido una figura heroica y moral. En privado rompió todas las reglas. Cuando murió, estaba a punto de quedar expuesto ante la opinión pública. Pero, ¿qué hubiese sucedido de haber vivido? Si en un segundo mandato el pueblo norteamericano hubiera descubierto el lado oscuro de John, ¿habría sobrevivido el John idealizado? Personalmente creo que no. Aquellas balas acabaron con su vida, pero en un futuro previsible salvaron su reputación.